Así dejo el mensaje con nuestra hermana Brenda y Dios nos siga bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermoso momento el que hemos pasado, hermanos, en la presencia del Señor. Pero le voy a pedir se pongan todos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Este libro, hermano, está situado en el Antiguo Testamento. Si hay alguien, hermano, que necesite ayuda, por favor, ahí ayúdenle a que pueda encontrar rápidamente para que todos juntos leamos la palabra del Señor. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Gloria al nombre del Señor. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos, amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora, Señor, le doy gracias por la oportunidad que me da, Señor bendito, de poder, Padre, impartir su palabra, Rey de gloria, en esta hora. Le pido, Señor amado, sea usted abriendo la mente, los corazones, para que esta palabra sea plantada en buena tierra, Señor de la gloria, y sobre todas las cosas, Padre, para que la pongamos en obra en nuestra vida, Rey de gloria, para que cada día, Señor amado, caminemos agradándole, Padre de la gloria. Oh Señor amado, sea usted usando mis labios para alabanza y gloria de su nombre, porque suya es la gloria, Padre eterno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, le voy a pedir se siente y vamos a estar meditando bajo el tema: la falta de conocimiento de Dios trae destrucción a la vida del hombre. La falta de conocimiento de Dios trae destrucción a la vida del hombre. ¿Sabe, hermano? Es tan importante para la vida del cristiano el adquirir conocimiento de la palabra de Dios, porque en nuestro diario caminar, ese conocimiento que adquiramos de la palabra de Dios nos va a ayudar a poder caminar en obediencia delante de la presencia de Dios. El adquirir conocimiento de Dios nos va a ayudar a poder enfrentar las pruebas, los problemas, las tentaciones que nosotros podamos tener en nuestro diario caminar. Es de tan suma importancia que todo aquel que dice ser cristiano, hermano, también tenga el deseo, el anhelo de adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, de ser enseñado, de conocer la palabra. Muchas personas en la actualidad, hermanos, dicen: no, yo tengo mucho conocimiento secular, yo soy una persona estudiada, tengo cuantas maestrías. Puede tener muchas maestrías, hermano, en diversas cosas materiales en el mundo, pero la única que es importante es el conocimiento de la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios usted y yo no somos nada. Sin conocer la palabra de Dios, usted y yo no vamos a poder tener armas para enfrentar todos los problemas y las tentaciones que vengan a nuestra vida. Es de tan suma importancia que nosotros como cristianos, hermanos, anhelemos adquirir ese conocimiento de la palabra de Dios. Que anhelemos, hermanos, conocer la palabra de Dios, porque eso es importante y vital para la vida del creyente. Hay muchos, hermanos, que en la actualidad, y eso se está viendo a nivel, hermano, le voy a decir internacional, no le voy a hablar de este lugar, sino a nivel internacional, de que muchos cristianos están desertando de servir a Dios por la falta de conocimiento. Porque Dios día con día, hermano, nos insta que usted y yo nos llenemos de su presencia. ¿Y cómo usted y yo lo vamos a lograr? A través de leer la Escritura, a través de buscarlo en la oración. Ahí es donde vamos a adquirir nosotros el conocimiento y la fortaleza para poder seguir avanzando. Pero sabe, hermano, lo que está pasando en la actualidad es que muchos cristianos, porque
tal vez están pasando momentos, hermanos, en el que tienen abundancia, en el que tienen todo, dejan a un lado lo que es buscar de la presencia de Dios. Dejan a un lado, hermano, el servir a Dios. Y aunque estemos en buenos momentos, aunque estemos en momentos difíciles, aún ahí tenemos que anhelar, hermano, esa leche espiritual, desear como niños la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? El Señor dice en su palabra que deseemos como niños recién nacido, oiga bien, como niño recién nacido, la palabra de Dios. Si nosotros preguntamos, sé que todos somos padres, hemos tenido nuestros hijos, y si nosotros vemos un recién nacido, hermano, cuando él tiene hambre, él tiene que comer. Y ese niño, si no le dan comida, está llorando porque para él es vital recibir esa leche materna de su madre, porque si no, no va a adquirir un buen crecimiento, porque no va a tener la suficiente vitamina para poder, hermano, pelear contra las enfermedades o los gérmenes que hay en el aire o alrededor. ¿Cómo el cristiano se puede fortalecer en Cristo? Conociéndolo a través de la palabra. Hay muchos de nosotros que decimos, ya tengo 10, 4, 5 años y todavía no conozco al Señor. He querido conocerlo, pero no he podido. A veces no lo hemos conocido tal cual es, hermano, por nuestra falta de búsqueda, por nuestra falta, hermano, de compromiso en buscar de la palabra de Dios. Y hay muchos que también saben conocimiento, tienen conocimiento, pero no practican lo que han leído, no practican y no viven lo que han aprendido acerca de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Dios, hermano, y conocer a Dios no implica solo llenarme de conocimiento, porque sí, el conocimiento es necesario, pero así como conozco de Dios, tengo que ponerlo en práctica. Y en eso es lo que hemos fallado actualmente como cristianos, hermanos. Habemos muchos en las congregaciones que tal vez tienen conocimiento y han adquirido, y Dios les ha dado, hermano, el adquirir ese conocimiento, pero no lo viven. Quieren ver a Dios, quieren ver manifestación de Dios, pero no viven tal cual Dios lo está pidiendo. Y hay otros, hermanos, otra parte, que Dios quiere enseñarles, pero ellos, hermanos, voltean la espalda cuando Dios quiere instruirlos. Y está pasando muchas veces como el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel, cuando el profeta Oseas, el Señor por medio del profeta Oseas le da esta palabra. Se la da, hermano, no porque esta gente no tuviera conocimiento. Sí, ellos conocían de Dios. Ellos sabían lo que Dios pedía de ellos, porque el pueblo de Israel, hermano, ellos saben la ley de Dios, la andan grabada en sus mentes y en sus corazones, pero ¿sabe cuál era el problema de ellos? Que no vivían la palabra de Dios, no practicaban la palabra de Dios. Y si nosotros queremos, hermano, caminar en obediencia y bajo la voluntad de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. Día con día Dios nos habla a través de hombres, de mujeres que se guardan para Él, pero quiere que así como estamos escuchando, practiquemos la palabra, porque si no vivimos como la palabra lo dice, no vamos a llegar a ninguna parte, hermano. Por eso le decía Moisés al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, porque él sabía que para el cristiano, para el ser humano, la presencia de Dios lo es todo. Y ahora usted y yo, hermano, cargamos la palabra, y si nos postramos podemos tener esa presencia, pero hay muchos que no la anhelan. Hay muchos, hermanos, que la tienen por poco, pero más no saben que la presencia de Dios lo es todo. El que no anhela la presencia de Dios verdaderamente está muerto espiritual, hermano. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Necesitamos clamarle a Dios, hermano, que nos dé ese deseo, ese anhelo de amarle, de buscarle, de conocerle cada día más. Porque muchos queremos ver, hermano, grandes milagros, pero no le clamamos a Dios por su presencia. Hay muchos que le clamamos, Señor, hágame este milagro, Señor, hágame esto, Señor, hágame esto, pero ¿a dónde está el anhelar la presencia de Dios, hermano? El pueblo de Israel, cuando estaba en dificultad, corría al Señor y decía, sálvenos, ayúdenos, quite al enemigo, derrote al enemigo, pero cuando Dios le daba la paz, se olvidaban completamente de Él, hermano. Hay veces no vemos los milagros, porque el Señor sabe que si nos da el milagro, nos volvemos para atrás, hermano, y nos olvidamos
necesito buscar a Dios por medio de la lectura. O el cristiano que diga, yo no necesito buscar a Dios por medio de la oración. Hermano, verdaderamente no está en nada. Porque el cristiano que quiere servir a Dios dice, Señor, pon en mí el deseo, esa hambre de tu palabra, esa hambre de clamarte. Porque la oración, hermano, es la llave para nosotros comunicarnos con Dios. Cuando comprendamos, así como usted, digamos, los esposos necesitan a su esposa para hablar y contarle cuando tiene tal vez momentos difíciles en su trabajo, así necesitamos todos venir de rodillas y decirle, Señor, hoy me fue mal en mi trabajo, pero yo sé que tú me escuchas, que tú no me juzgas, que tú me fortaleces, que tú me ayudas, pero es necesario comunicarnos con Dios, hermano, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, porque ¿cómo usted va a conocer a una persona cuando usted habla con ella? ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Leyendo esta palabra vamos a conocer a Dios. Y no solo lo vamos a conocer, sino que vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos que en la actualidad decimos, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Empápese de esta palabra y Dios le va a decir cuál es la voluntad para su vida. Porque Dios tiene a muchos hombres y mujeres en este lugar que los quiere usar, pero necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, entregarnos completamente a Dios, porque nos es necesario, hermano, al creyente le es menester buscar de la presencia de Dios. Y cuando busquemos de la presencia de Dios y nos llenemos de Él, vamos a ser fortalecidos, hermanos. Y aunque venga la tempestad, aunque venga el problema, no nos va a derribar, porque Dios nos va a estar sosteniendo, porque Dios nos va a estar con nosotros, peleando por nosotros cada una de nuestras batallas. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, y no solo de nosotros, sino de toda la congregación y la comunidad que nos rodea, hermano. Porque cuando hay un pueblo lleno del conocimiento de Dios, el enemigo tiembla, hermano, porque sabe, esto no tan fácil lo voy a derribar, porque estos conocen de Dios, ellos conocen que Dios está haciendo en su vida, pero es necesario que busquemos cada día más del Señor. El Señor dice, hermano, en Proverbios capítulo 1, oiga bien esta palabra del Señor, esta porción de la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hoy uno de nuestros jóvenes lo leí, hermano, y decía, ¿y los insensatos qué? Desechan la enseñanza. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y en la actualidad, hermano, eso está pasando. Hay muchos que quieren adquirir conocimiento de afuera, pero no conocimiento del que nos es necesario. Hay muchos hermanos que aún en las congregaciones les están diciendo, hermanos, hay que estudiar la palabra. Hermanos, empapémonos de la palabra de Dios. Hermanos, es día de enseñanza y es cuando todos faltan, hermanos, cuando nadie quiere buscar. Si supiéramos el valor que tiene el adquirir conocimiento, si supiéramos el valor que tiene conocer la palabra del Señor, hermano, todos nos volcáramos para este lugar a escuchar palabra de Dios. Sabe, hermano, usted y yo somos más que bendecidos, porque Dios ha levantado en este lugar hombres y mujeres que puedan enseñarle la palabra, cuando hay en otros lugares, hermano, que muchos están pagando para que les enseñen la palabra de Dios. Dígame, hermano, y nosotros lo tenemos en una bandeja de plata, pero no lo aprovechamos. Hay muchos en otros lugares que dicen, yo quisiera que el Señor haya levantado a personas que las use para enseñanza. Pero a veces el que tiene no aprovecha, hermano, y el que no tiene lo desea. Yo le decía a alguien, para estudiar, para conocer más, ¿cuánto se paga? Me decía, $85 cada clase. Oiga bien, más el libro, hermano, le sale en sus 100 y algo. Cuando aquí podemos adquirir conocimiento, cuando nosotros, hermanos, si verdaderamente queremos conocer a Dios, nos volcáramos a esta palabra. Y si no entendiéramos algo, hay personas que Dios tiene en este lugar que le pueden decir, hermano, esto significa esto.
O hermano, el Señor me ha permitido conocer esto y esto implica o significa lo que usted está estudiando. Pero nosotros, hermanos, despreciamos lo que es el conocimiento de Dios. Y sabe, cuando usted y yo decimos, ay no, es enseñanza y yo no quiero ir, cuando nosotros decimos eso, no despreciamos al hermano que va a traer la enseñanza. No despreciamos a aquel que quiere y tiene la voluntad de venir a enseñarle. Estamos despreciando a Dios, hermano, porque Dios es quien quiere usar a esa persona para que usted pueda adquirir conocimiento de Él y para que usted pueda caminar bajo la voluntad de Dios. Si nosotros comprendiéramos eso, hermano, estuviéramos más fuertes. Estuviéramos, hermano, que cuando viene la tempestad no nos debilitáramos tan rápido. ¿Por qué? Porque estaríamos confiados, sabiendo y conociendo las promesas de Dios. Hermano, cuando conocemos las promesas de Dios, la tempestad viene y nosotros decimos, no, Dios ha prometido estar conmigo. Aunque la barca se tambalee, Dios está peleando por mí. Porque Él ha prometido no dejarnos, hermano. Lo único que el Señor dice, yo quiero que se esfuercen. No lo voy a dejar. Esfuércense. En la tempestad hay que esforzarnos. En la tempestad, hermano, hay que esforzarnos para poder ver siempre cómo Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Adquiriendo ese conocimiento de la presencia del Señor. Y mire, es tan importante, nosotros a veces, hermano, no le tomamos como importante el adquirir conocimiento, pero a través de toda la Escritura el Señor nos habla de la importancia que tiene el que el cristiano, el que el Hijo de Dios adquiere el conocimiento de Dios. Porque cuando le estoy diciendo, hermano, adquiera conocimiento, no piense que le estoy hablando, ay, que usted va a decir, oh, yo soy mejor. No. Cuando usted le digo adquiera conocimiento de la palabra de Dios, le estoy diciendo conozca a Dios. Porque cuando leemos esta Biblia, ahí conocemos verdaderamente quién es Dios, cómo obra Dios, qué quiere Dios de usted y de mí, cómo quiere Dios que nos dirijamos, qué dice Dios cuando estamos en problemas. Eso es lo que vamos a adquirir, el conocimiento, y vamos a conocer a Dios tal cual es, hermano, como Él quiere que nosotros vivamos. El pueblo de Israel, hermano, en ese momento que el Señor envía esta palabra por medio del profeta Oseas, dice la historia de que el pueblo estaba pasando un momento, digamos, de comodidad, porque no tenían problemas, tenían de todo, pero les faltaba lo más importante, que cuando se vieron de que todo estaba fácil, que no había problema, se fueron alejando de Dios, hermanos, se fueron alejando y empezaron, dice la Escritura, a adorar otros dioses. Empezaron conociendo la verdad, hermanos, volvieron a las tinieblas. Y ahí es cuando el Señor les envía esta palabra a ellos, hermanos, de que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y oiga, mira, hermanos, cuando el Señor le habla, condena a los sacerdotes, porque le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabe, hermano? El deber de cada sacerdote era enseñarle la palabra al pueblo, y de que el pueblo caminara en obediencia a esa palabra. Y si usted se pone a pensar, hermano, hacer el trabajo y el deber del sacerdote, y la Escritura dice que los sacerdotes de cada hogar son los esposos. Oiga bien, ya no hay un sacerdote que digamos, ay, el sacerdote es el que me tiene que enseñarle a mis hijos, enseñarle a mi esposa, enseñarnos a todos lo que es la palabra de Dios. Como sacerdotes del hogar, el esposo tiene el deber, no es si quiere, hermano, no es si puede, tiene el deber de enseñarle la palabra a sus hijos, de enseñarle a sus hijos a caminar en obediencia. Pero ¿qué estamos haciendo ahora, hermano? Muchos de los sacerdotes de los hogares que están diciendo allá en la iglesia que les vayan a enseñar, cuando un domingo que vienen a la semana allá que les digan lo que tienen que hacer, cuando el deber es de nosotros como padres, el deber del padre es dirigir a su hijo a través de la palabra, es instruirlo en la palabra. Pero tan equivocado estamos viviendo, hermano, que le dejamos nuestro deber a los demás, cuando es deber del sacerdote de la casa.
Y si usted no lo sabía, el sacerdote de la casa es usted, esposo o padre de familia. Usted es el sacerdote de la casa. A usted Dios le ha entregado dos tesoros que son de Dios. Se los ha entregado en sus manos, no para que usted haga lo que quiera con ellos, sino que para que los instruya en su palabra, para que cuando ellos fueran grandes no se alejen de la palabra de Dios. Y el Señor le condenaba eso a los sacerdotes del pueblo de Israel, porque cuando veían que el pueblo se desenfrenaba y que iba tras dioses ajenos, ellos solo se quedaban callados para que el pueblo no se enojara. Pero aquí, hermano, aunque se enoje alguien, aunque alguien diga no está predicando bien, el Señor quiere que volvamos a la senda antigua. El Señor quiere que cuidemos lo que Él nos ha dado, que adquiramos ese conocimiento de la palabra de Dios, porque tanto el esposo como la esposa somos responsables, hermano, de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan caminar en obediencia delante de la presencia de Dios, y para que ellos vivan en temor delante de Dios, hermano, y caminen bajo la voluntad de Dios. Y cuando usted le enseña a sus hijos, usted se enriquece también, porque usted está conociendo más de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? El que digamos no quiero conocer de la palabra de Dios, o el que digamos no, eso no me gusta adquirir, o estar en clase dominical o estar en una enseñanza, sabe que a lo largo trae consecuencias para nuestra vida el no querer adquirir el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? El Señor dice en Oseas 4:6, le advertía al pueblo que porque olvidaste, oiga esto que le decía el Señor, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, hermano, cuando nosotros completamente nos olvidamos de caminar y de conocer de Dios, la consecuencia la sufren nuestros hijos. Y la falta de conocimiento de nosotros, hermano, trae consecuencias fatales para la vida del ser humano, para la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de buscar al Señor por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, ¿sabe qué va pasando en nuestra vida? Va cayendo una ceguera espiritual en nuestra vida, que no sabemos discernir cuando un ataque es del enemigo, que no sabemos discernir, hermano, los problemas que vienen. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ciega nuestra mente, el enemigo nos ciega espiritualmente. ¿Para qué? Para que no podamos ver, hermano, y no tengamos el conocimiento de lo que está aconteciendo. Hay veces, hermano, que esta ceguera no nos deja entender ni discernir cuál es el bien y cuál es el mal. Porque muchas veces en la actualidad las iglesias, hermano, nos estamos fijando en que decimos aquella iglesia tiene toda la libertad, ellos se visten así, ellos hacen así. Pero si nosotros verdaderamente conociéramos a Dios, entendiéramos, hermanos, que a lo malo no le tenemos que llamar bueno. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Hay muchos que ven cosas afuera y dicen, ay, ellos lo hacen porque yo no. Pero no, hermanos, si nosotros conociéramos bien de Dios, pudiéramos decir, no, el Señor no me llama a eso. El Señor me llama a santificarme. El Señor me llama a guardarme. Porque el Señor decía al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. ¿Y ustedes quién es? Somos hijos del Dios vivo. Y por ende, como pueblo de Dios, tenemos que santificarnos día con día, hermanos. No dejemos que las corrientes del mundo, hermanos, nos roben el conocimiento de Dios. Porque sí, hermano, hay veces muchos hay que conocieron, pero el enemigo los va cegando espiritualmente y no saben discernir lo bueno y lo malo. Es por eso que es necesario que corramos, hermano, a buscar más de la presencia de Dios. Corramos a conocer, hermano, más del Señor, porque cuando viene esa ceguera espiritual a nuestra mente, a nuestra vida, hermano, nos lleva en una decadencia. Podemos estar arriba, pero si dejamos de buscar al Señor, vamos en una decadencia, cayendo y cayendo espiritualmente, hasta llegar al punto, hermano, que espiritualmente estamos muertos y no sabemos discernir nada. Ayer me gustaba una de las frases, hermano, que decía una hermana,
hablando de que habíamos tenido una lectura y hablaba de cómo Jesucristo fue tentado en el desierto. Y ella decía estas palabras: el Señor vino en condición de hombre, igual que nosotros. Sentía, le dolía todo lo que le pasaba, pero ¿sabe qué es lo que lo mantenía fuerte, hermano? Es que él buscaba de la presencia de Dios. Porque Jesucristo en todo momento estaba orando, clamándole al Padre, hermano. No que no le doliera lo que le pasaba, sino que él le decía, sabía la palabra y le decía: Señor, que Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame a llegar hasta el fin como tú lo has, Señor, estipulado que tengo que hacerle. Cuando, hermanos, clamamos a Dios y tenemos una vida de oración, una vida de lectura, hermanos, somos más que fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que cuando viene un problema podemos mantenernos fuertes, que cuando viene la tentación podemos discernir la tentación, hermano, y no caer tan fácil en las garras del enemigo. Pero ¿cuál es la clave, hermano? Conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios y dejamos, hermano, que lo poco que ya conocemos se vaya decayendo, se vaya perdiendo, vamos entrando en una separación espiritual con Dios. Sabemos de que cuando Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, el hombre estaba separado de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero Cristo vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros, hermano, y rompió ese velo que separaba el que usted y yo tuviéramos esa comunión con el Padre. Y lo único que ahora nosotros tenemos que hacer es aceptar a Cristo como Salvador de nuestra vida, vivir en obediencia, conocerlo a Él, buscarlo por medio de la oración. Pero si usted y yo no hacemos nada de eso, está otra vez una separación entre Dios con nosotros. Pero no porque Dios la haya puesto, sino porque usted y yo la ponemos delante del Señor. Porque el Señor dice: hija, buscame, hija, ven. Y nosotros: no, Señor, hoy no puedo. Hoy tengo cosas que hacer. Porque muchas veces ponemos en prioridad las cosas seculares antes que buscar de la presencia de Dios. Aleluya. Y el Señor dice, hermano, de que tenemos que buscarle cada día más, porque cuando no buscamos de la presencia de Dios somos como Mateo 9:36 lo dice, como ovejas sin pastor, desamparadas, vulnerables y sin rumbo, hermano. Todos nosotros sabemos y nos han dicho muchas veces que las ovejitas necesitan de su pastor. ¿Por qué? Porque ellas son ciegas. A ellas, hermanos, les cuesta ver de lejos. Es como que a mí me quitaran estos lentes y yo ya no lo voy a ver bien de lejos. Voy a ver como unas 500 personas cuando somos poquitos, hermanos. Y tal vez al que esté enfrente le distinga la cara, pero no es seguro. Y dice que las ovejitas así son. Ellas no ven, hermano. Y es necesario que el pastor esté con ellas. ¿Por qué? Porque cuando una se quiere ir al barranco, el pastor las jala. No, vuelve a tu redil, que ahí necesitas estar. Porque separado de este redil, tú ya estás muerto. Y así somos nosotros, hermanos, cuando no buscamos el conocimiento de Dios. Cuando vamos dejando, hermano, esa comunión con Dios, somos como esas ovejitas sin pastor. Desamparadas, vulnerables a los ataques del enemigo. Y tan vulnerables nos volvemos, hermanos, que no nos saluden, sentimos que nos rompieron todo el corazón. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad atrapa nuestra mente y nuestro corazón. Y no nos deja discernir, no nos deja pensar, no, eso no es para que yo me desanime, eso no es para que me duela, sino, hermanos, necesitamos adquirir el conocimiento. Queremos caminar delante de la presencia del Señor, bajo la voluntad de Dios y dar paso firme. Busquemos más de la presencia del Señor. El Señor decía, hermano, en uno de los pasajes, en Mateo, habla de dos hombres edificadores. Dice que uno estaba edificando sobre una roca y otro en arena. Y mira, el Señor nos habla hasta con piedritas, así como le hablamos a los niños, hermanos, con colores para que entiendan algo, para que nosotros comprendamos. Porque dijo el Señor, si no entienden que tienen que buscar de mí, que necesitan estar fundados en mí, se los voy a explicar con una casa. Porque como habemos muchos constructores que nos sale mejor, ¿verdad, hermano? Aprender
que nos den el plano de la casa y nos digan cómo. Entonces el Señor nos habla a través de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, nos habla de dos hombres que estaban edificando una casa. Uno edificó en una piedra y el otro en la arena. Y el Señor nos da la explicación tan básica, hermano, que cuando vino tempestad, aquel que fundó su casa sobre la arena, el viento la derribó fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Cuando hay un cristiano, hermano, que solo está fundado por encimita, al primer ataque del enemigo cae acostado, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Porque no ha conocido al verdadero Dios que sana, que salva, que fortalece. Pero aquellos que están edificados en la roca, viene la tempestad, hermano. Tal vez nuestras manos o nos debilitamos y escapamos a caer, pero ahí mismo el Señor nos levanta, porque 7 veces caerá el justo, pero esas 7 veces el Señor lo levantará. Y eso, hermano, eso es lo que el cristiano tiene, que cuando buscamos de Dios hay fundamento, y aunque la tempestad sea grande, aunque el problema sea grande, seguimos confiando en Dios. Tal vez los demás nos van a ver cara triste, van a decir: ese hermano está triste, tiene problemas, pero aquí nos van a ver sentados, hermano, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aquel que ha conocido a Dios verdaderamente no se deja amedrentar por cualquier cosa. Tal vez pueda doler, pero dice: tú eres mi Dios y tú me impulsas a seguir adelante. Y eso es lo que el Señor le pedía al pueblo, hermano, y le recordaba: me han dejado, pero algo que tiene el Señor es que Él es misericordioso, hermano, que nosotros le podemos fallar, pero si nos volvemos a Él arrepentidos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos a cada uno de nosotros. Y esa es la gran bendición que usted y yo tenemos, que si fallamos, que si nos debilitamos y dimos marcha atrás, Dios está con los brazos abiertos esperando que usted y yo le digamos: Señor, yo quiero conocerte. Señor, me debilité y di una marcha atrás, pero hoy quiero volver a ti. Quiero caminar bajo tu voluntad, seguir obedeciéndote, porque cuando estoy contigo es cuando más fuerte soy. Porque cuando estamos en Dios, hermano, es cuando más fuertes somos. Y necesitamos, como hijos de Dios, buscar cada día más de la presencia del Señor. Me gustaba, hermano, en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Mira esta oración que el apóstol Pablo hacía para la iglesia de Colosas. Oiga bien esto que el apóstol Pablo oraba para la iglesia de Colosas. Y yo creo, hermano, y pienso que ese también tiene que ser el anhelo y la oración de cada uno de nosotros como cristianos para nuestros hermanos, y tanto de nuestros pastores y nuestros líderes para la vida del creyente, para la vida de aquel miembro que está en este lugar. El apóstol Pablo decía: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Oiga lo que pedía el apóstol Pablo. No pedía: Señor, denle más trabajo, denle más dinero, Señor, llénalo de todo lo que quieren. No, oiga lo que les pedía. Y de pedir que seáis, oiga lo que pedía: sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oiga bien, ¿para qué pedía el apóstol Pablo? Oiga bien, ¿a qué nos ayuda a adquirir el conocimiento de Dios, hermano? Uno, a caminar bajo la voluntad de Dios. Y otro, mire, ¿para qué? Para que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo y llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oiga, el conocimiento de Dios, ¿a qué nos ayuda? A caminar bajo la voluntad de Dios, y no solo eso, sino que a caminar como es digno delante de la presencia de Dios. Y como es digno, hermano, santificarnos día con día para Dios, caminar bajo la voluntad de Dios, obedeciéndole a Él, haciendo lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a esta carne, porque esta carne es mañosa, hermana. Esta carne quiere que andemos como a nosotros nos place. Esta carne, si ahora me decía: quédate en la casa, te duele aquí, te duele allá, y si hubiera hecho caso, allá me hubiera quedado. Pero mi espíritu clamaba y gemía por la presencia de Dios, hermano, y hemos podido ver
hermano, por muchos años, sino que también llevemos fruto, hermano. Que seamos hombres y mujeres que llevan fruto para la gloria y honra del Dios Todopoderoso, porque Él es merecedor de toda alabanza. Es tiempo, hermano, de que nos corramos delante de la presencia del Señor, que le clamemos, hermano, porque ponga ese deseo en nuestros corazones de conocer más de su palabra, de conocerle, hermano, de poder entrar a esa presencia de Dios y poder deleitarnos delante de su presencia. Porque cuando eso sucede, hermano, cuando todos unánimes clamemos por eso, ni nos vamos a querer ir de este lugar. Vamos, en lugar de decir paren, vamos a decir oren más, porque esta presencia no quiere que pare. Oren más, porque lo que estoy sintiendo ahorita es inigualable, porque lo que estoy sintiendo ahorita no quisiera que pasara. Por eso hay un canto que dice, hay momentos que las palabras no alcanzan. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay momentos que Dios está tocando nuestras vidas, ni las palabras alcanzan, ni solo las lágrimas corren, pero es la viva presencia del Rey de Reyes, que no nos quiere soltar y nos quiere fortalecer y nos quiere llenar. Si comprendiéramos, hermano, la magnitud del valor que tiene estar postrados y sentir esa presencia de Dios, todos correríamos como niños delante de la presencia de Dios, hermano, y diríamos, no paren, sigan adorando, porque yo quiero adorar al Rey de Reyes. Y eso es lo que Dios quiere, de oasis de bendición, hermano. Adquiramos, hermano, ese conocimiento de Dios, corramos a las Escrituras, corramos al Rey de Reyes, clamémosle al Señor, hermano, y cada día vamos a ser más fuertes y vamos a ver el mover de Dios más fuerte en este lugar, hermano, y muchos vendrán, hermano, a este lugar porque Dios los va a traer, pero los primeros con los que quiere empezar es con usted y conmigo. Empapémonos de la palabra del Señor, hermano, y vamos a ver cómo Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Aunque enfermos, hermanos, pero vamos a decir, soy más que bendecido, porque Dios está conmigo, porque aún en este dolor, en este momento, aún así puedo sentir su presencia, porque cuando, hermanos, tal vez estamos en momentos difíciles, es cuando más sentimos la presencia de Dios, porque no es con nuestra fuerza, sino que es con el Espíritu de Dios que clamamos, porque cuando no hay fuerza para clamar, es el Espíritu que gime al Rey de Reyes, clamando por usted y por mí, para que venga ese avivamiento en nuestros corazones. Queremos ver avivamiento de Dios. El avivamiento tiene que empezar en nuestros corazones. Clamamos por un avivamiento, que venga más gente. Clamemos primero, aviva, Señor, pon ese avivamiento en mi corazón, porque cuando en nosotros hay avivamiento,